Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a estar puestos en pie y vamos a estar comenzando ya esta noche la meditación de la palabra de Dios. Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, Hijo amado Señor, una vez más te damos la gloria y la honra, Padre. Te suplicamos en esta noche que tu Santo Espíritu, que es el Maestro, el Apóstol, el Profeta, el Evangelista, el Pastor, sea tomando nuestros labios, Señor, que esta palabra sea de mucha bendición en esta noche, Padre, que despierte, Señor, el deseo de obedecer a tu palabra, que es el objetivo, Señor, de cada mensaje, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, toma mis labios en esta noche, a la gloria de tu santo nombre, Señor. Amén. Vamos a meditarnos en la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo libro de Judas, capítulo 1, 3 y versículo 4. Soy el ministro de Dios, Pascual Gamboa Álvarez, desde Huancayo, Perú, para el mundo entero. Dice así la palabra de Dios en esta noche. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y todo. Ahora doy la palabra aquí. Bueno, amados hermanos, quizás todos nos preguntamos, y también es una de las preguntas que yo me hago: ¿por qué es que hay tantas iglesias evangélicas en las denominaciones y cada quien camina como se le ocurre, como le parece, hacen lo que quieren y no sucede nada? Quizás esa es la pregunta: ¿por qué el que tiene misión de apóstol forma su propia denominación evangélica? El que es profeta pone ya iglesia, escuela profética, iglesia profética por su lado. El que es evangelista también forma su propia denominación cristiana. El que es pastor igualito, forma su propia denominación. Pero la pregunta, pero no quieren unirse. Los maestros, muchos falsos maestros que no son maestros realmente, ¿vale? Porque si fueran maestros deberían de pensar como yo también y tratar de buscar la unidad, pero no se busca la unidad. Cada quien quiere caminar como se le ocurre a ellos. Y eso, hermano, estaba aquí profetizado hace miles de años atrás. Libro de Isaías, capítulo 56, versículos 10 y 11. Para que haya un avivamiento, hermano, tiene que haber muertes. Dice así la palabra de Dios en esta noche, Isaías capítulo 56, versículos 10 y 11. Dice así: todas las veces sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos echados aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Así está la iglesia actualmente, ahorita. Y hace años que estamos así. Quizás usted se pregunte, al igual que yo,
¿Por qué está la iglesia así? Sabemos, y esa es mi fe, mi confianza en Dios, que Dios, hermanos, hará pues una restauración de su iglesia. Él va a restaurar su iglesia, de eso no lo dudo. Algo tendrá que hacer Dios para que todos volvamos a ser una sola iglesia como la época apostólica. Una sola iglesia, pero no dirigida por un solo hombre, sino un equipo, porque la obra actualmente es un equipo. Debe de ser un equipo de acuerdo a la palabra de Dios, debe de ser un equipo, o sea, el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista, el pastor, trabajamos en equipo, así debe de ser, conforme el Señor lo dijo. Una de las razones por la que cada quien se dirige por su lado, uno es pues la falta de conocimiento, lógicamente. En Isaías capítulo 5, versículo 13, la palabra de Dios nos dice así: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Sí? ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de las Escrituras. Por eso los pastores no quieren unirse. ¿A cuántos aquí en Oaxaca les he hablado? Pero no quieren, o sea, no quieren que los controlen, no quieren que los supervisen, o sea, quieren caminar a su manera, a su forma, a su estilo, no quieren tener nada que estar, digamos, supervisados, controlados, quieren caminar a su manera, a sus anchas, que nadie los controle, que nadie los supervise, que nadie los confronte. Nosotros, pues, los maestros, somos los que confrontamos pues a los predicadores. O sea, estoy hablando pues de los verdaderos maestros, no de los falsos. Entonces dice acá: mi pueblo fue llevado cautivo pues porque no tuvo conocimiento, su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. La falta de conocimiento actualmente hace de vez que pues cada pastor ahí lo que se le ocurre en su cabeza, lo que se le ocurre en su pensamiento, enseñe. En estos días de que ha pasado esta fiesta satánica llamada Navidad, ¿cuántos pastores no habrán estado haciendo su Navidad y su chocolatada y todo, su panetonada, todo lo que es el mundo? Y en el libro de Oseas, pues también la Biblia habla, ¿no?, que la falta de conocimiento es la destrucción de la iglesia. Libro de Oseas, capítulo 4:6, ahí lo dice, 4:6, mi pueblo fue destruido, está hablando de la iglesia, mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento, o porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste ese conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, la falta de conocimiento. Hermanos, pero para que haya un avivamiento, hermanos, ¿verdad?, tiene que haber muerte. Cuando la primera iglesia de nuestro Señor, hermanos, estaba en avivamiento, las 10 plagas, Israel salió victorioso, en victoria, con gozo, con alegría, salió el pueblo de Israel de la esclavitud de 430 años de Egipto, todo bonito, cantando, quizá mucho llorando. Salieron de Egipto, llegan frente al Mar Rojo, y Faraón quiso nuevamente, bueno, según esto, quiso nuevamente rescatar al pueblo de Israel. Ahí vemos nuevamente a Dios en acción, y con mucho poder vemos que el Señor se glorifica y ese Mar Rojo se abre, y el pueblo de Israel una vez más vio la gloria de Dios. Pasaron por medio del mar al otro lado. Todo eso hizo que Israel creyera más en Dios y confiara en Dios. Pero mire acá lo que pasó en un acontecimiento. Un hombre llamado Coré, viendo que, siendo que había visto las 10 plagas,
siendo que había visto cómo el mar rojo se abrió, viendo cómo caía el maná cada mañana. Este hombre se rebela contra Moisés y quiere sacarlo a Moisés y ponerse él, sacarlo pues a Moisés y a Aarón y ponerse ellos como líderes. Dice que estaba Datán, Coré, Datán, dice Abiram, y 250 más príncipes de la congregación. Estaba eso, está en número 16, 1 al versículo 3. 250 hombres importantísimos del pueblo de Israel apoyaban la rebeldía de Coré. ¿Qué sucedió? Para Dios demostrar su poder, hermanos, y demostrar que Él es el que había escogido a Moisés y a Aarón, y que no era porque ellos habían elegido por sí mismos. Dios se mandó, los mandó. Miren lo que dice aquí, está escrito 16, 28 a 35, libro de Números. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Miren, está retando ahí Moisés, está retando al pueblo de Israel y a mí Coré. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que esos hombres irritaron a Jehová. Tremendo el reto, hermano, del siervo Moisés. 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, o sea, al ver lo que sucedió, los que estaban alrededor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Terrible. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían inciensos, y los 250 hombres que apoyaban al rebelde por ella sus ángeles. Hermano, me da un chicharrón. Quizás, hermanos, eso se necesita en este tiempo realmente, hermanos, para que haya temor de Dios. Los pastores hacen lo que quieren, adulteran, hacen cosas, y como que no pasa nada, y siguen prosperando, siguen abriendo iglesias, y no sucede nada. Miren, en el tiempo del profeta Jeremías se levantó un falso profeta, como lo hay en este tiempo. Un montón de falsos profetas mentirosos que vamos a profetizar para el año 2024. ¿Dónde encuentras que Jeremías profetizó para cada año? Dice así, Jeremías 28, versículo 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, o sea, el falso profeta: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentiras a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. ¿Cuántos falsos profetas que veo ahí en internet, sin vergüenzas, hablando mentiras, y como que no pasa nada, hermano? Y como que no pasa nada. Pero tiene que llegar ese momento en la que Dios tiene que entrar en acción. Dios tiene que entrar en acción y poner su palabra en práctica. Toda esa gente rebelde, toda esa gente que no quiere sujetarse, van a morir.
Entonces esa gente, hermano, que se levanta contra los siervos de Dios, Dios tiene que cortar. Vemos aquí un caso, hermanos. Solamente, hermanos, se burlaron, hermanos, del profeta de Dios. Dios, hermano, los mató. No fue Eliseo que los mató a esos 42 muchachos. Fue el poder de Dios, la mano de Dios que estaba en eso. Mira acá, Segunda de Reyes, capítulo 2, dice en la Escritura, versículo 23 y 24. Segunda de Reyes, capítulo 2, 23 y 24. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirándolos él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Hermano, tiene que volver eso. Yo no deseo la muerte de nadie, pero vemos acá que Dios manda. Tiene que volver esto, hermano, en acción para que realmente muchos pastores se arrepientan de corazón y vengan a los pies del Señor y se sujeten a la palabra de Dios. Mira lo que le pasó al rey Jeroboam cuando se levantó contra el profeta de Dios. Por eso, tengan cuidado, Dios va a restaurar su iglesia. Yo no lo dudo. Primero Reyes, capítulo 13, 1 al versículo 6. Dice así: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Jehová a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso, cosa que quemar incienso no estaba dado a los reyes, aquel profeta clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, así ha dicho Jehová, aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, o sea, del profeta de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. O sea, él hizo ese gesto, el rey, sí, listo, ahí se quedó su mano, no lo pudo doblar. Hermano, levantarse contra un verdadero profeta de Dios es para muerte, es para juicio. Vamos a ver qué sucedió con el rey Jeroboam. Al ver esa señal, dice que el rey Jeroboam se humilló. Veamos versículo 5. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, yo te daré un presente. Hermano, eso necesitamos realmente en este tiempo. Eso necesitamos en este tiempo, donde se vea el poder de Dios, donde se vea en acción el poder de Dios. Vamos a ver, bueno, eso fue el Antiguo Testamento, hoy estamos en la gracia.
Dice que la gracia de Dios no mata. Vamos a ver acá, libro de los Hechos. Biblia en mano, abre tu Biblia, hermanito. Hechos capítulo 13. El apóstol Pablo está predicando. Vamos a ver. Hechos capítulo 13, 1 al versículo 2. Voy a leer todo esta partecita, desde el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron de Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaba la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, teniendo también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe del procónsul. O sea, le contradecía a Pablo, no, que eso es mentira. Contradecía a Pablo cuando le estaba predicando al procónsul Sergio Paulo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Eso es necesario en ese tiempo. Muchos evangelistas que andan como se le da la gana, muchos pastores que andan como se le da la gana, muchos llamados profetas que caminan como se le da la gana, muchos apóstoles que caminan como se le da la gana. Tiene que haber estas señales para que realmente haya temor de Dios. Y vamos a ver otro caso en el Nuevo Testamento. Tiene que haber muerte para que realmente comience Dios a hacer un avivamiento. Mira acá en el libro de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, vemos un acontecimiento. El ángel Gabriel se le aparece a Zacarías cuando Zacarías estaba haciendo su función en el templo. Lucas capítulo 1, versículo 11 hacia adelante. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que está delante de Dios, y he sido enviado a hablar y darte estas buenas nuevas
y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Miren, hermanos amados, el dudar de la palabra de Dios. ¿Qué le sucedió a Zacarías? Estoy hablando del Nuevo Testamento, no estoy y que eso fue la ley, que eso, Nuevo Testamento. Zacarías quedó más de 9 meses mudo por no creer a las palabras del ángel Gabriel. Ese mago, ese hechicero, ese falso profeta quedó ciego al instante. Necesitamos esas señales en ese tiempo, hermano, para que realmente el pueblo, la iglesia, entre el temor de Dios. Dios va a hacer esto. Y muy pronto, hermano, Dios va a restaurar su iglesia. Y todos seremos una sola iglesia. Bueno, las iglesias, bueno, las que Dios ha abierto, o las que están en el plan de Dios, las iglesias, todos los templos que son de Dios, pues nos uniremos y seremos una sola iglesia, como debe de serlo, como tiene que serlo, porque así está escrito. Veamos otro caso en el Nuevo Testamento. 2 personajes murieron, Nuevo Testamento, porque muchos cuando hablamos esto dicen, no, ese fue el antiguo, esa fue la época de Jeremías, de época de Moisés, de Elías. No, Nuevo Testamento, señores. Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. O sea, ¿cuál es la historia de esto? Ananías y su esposa Zafira habían hecho una promesa a Dios, claro, a Dios primeramente, luego a los apóstoles, de que iban a vender una heredad, una chacra, un campo, y que todo el dinero le iban a dar para la obra de Dios. Ellos prometieron voluntariamente. Nadie les exigió, nadie les puso una espada. Pero ¿qué sucedió? Después que lo vendieron, dice que cogieron algo del dinero, y eso no le agradó a Dios. Veamos la historia. Y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la pusieron a los pies de los apóstoles. O sea, ambos, Zafira y Ananías, se pusieron de acuerdo. Y dijo Pedro, tremendo siervo de Dios, los hermanos. Ananías pensaba que podía mentir a Dios. Y bueno, Pedro no sabe nada, no sabe cuándo lo ha mentido. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniendo la cosa que te quedaba a ti? Y mentira, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que oían, hermano. Al instante ese sinvergüenza, hermano, murió. ¿Cuántos pastores, cuando Dios comienza a restaurar su iglesia, van a morir, hermanos? Tiene que suceder, porque así lo vemos aquí en la palabra de Dios. Esos dos quisieron mentir, quisieron engañar a Dios. Dios, a través del apóstol Pedro, lo descubre. Murió él, y veamos, sigamos viendo la historia. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, Señor, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí en la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró que se murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esto se necesita hoy.
Esto necesitamos ahora, hermanos. ¿Verdad que cuántos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos pastores, engañando y así engañados, siguen abriendo más y más y más iglesias? Terrible, hermanos. Mire usted cómo estamos viendo la palabra de Dios. Y vamos a ver aquí a Elías nuevamente en acción. De esos hombres necesitamos, hermanos. Segunda de Reyes capítulo 1. Segunda de Reyes capítulo 1. Necesitamos alimentarnos, fortalecernos en la palabra. Dios hará un milagro y restaurará su iglesia en este tiempo final de la gracia. Luego el rey Ocosías, estoy leyendo de capítulo 1, versículo 9. Luego envió a él un capitán de 50 con el 50, el cual subió a donde él estaba, o sea, donde estaba Elías. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió, dijo el capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con los 50 y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con los 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a los 50 soldados. Siempre, hermano, Dios, y no te asustes porque aquí está escrito, no te hagas el loco, el tonto. Aquí está escrito, la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Sí, Dios es amor, correcto, nadie puede decir lo contrario, pero no te olvides, si no nos olvidemos que Dios es fuego consumidor, Él puede matar, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 29. Y si vemos en Génesis 38, vemos que Dios mató al hijo de Judá, dice, porque eran malos. Vamos a ver aquí, Génesis 38, entonces estoy basando en la Biblia. Y la Biblia dice que el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Isaías 68 dice la palabra de Dios: séquese la hierba, marchítese la flor, mas las palabras del Dios nuestro permanezcan para siempre. O sea, Génesis, o sea, Nuevo y Antiguo Testamento no pasará. Dice así, 38, 8 al 10. 38, 8 al 10. Después Judá tomó mujeres para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Y entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, perdía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojo de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Hermanos amados, Dios es bueno, Dios es amor. 1 Juan 4:8 dice: Dios es amor, pero no te olvides, Dios es fuego consumidor también. Estos dos hijos de Judá Dios los mató, a él y a Onán.
no, fueron muertos. Uno porque era malo, dice el otro porque no quería dar descendencia. O sea, no dice que cuando yo estaba allá para eyacular, dice que eyaculaba en tierra. Eso dice la Biblia. Entonces, hermanos amados, necesitamos un avivamiento, necesitamos volvernos a la palabra de Dios, necesitamos regresar a la palabra de Dios. Dios va a hacer una restauración de su iglesia. Dios en ese tiempo final de la gracia va a restaurar su palabra, va a restaurar su iglesia, y muchos muertos van a haber muertos, tiene que haberlo. Así lo vemos a través de las Escrituras. Y vamos a ver un texto más en Hechos capítulo 12, cuando se levantó ese impío del rey de Herodes, hizo arendo, yo soy el rey, y comenzó a vanagloriarse, a jactarse. Dios lo mató y murió, dice Abu Saná. Hechos capítulo 12, versículo 20 al 24. Hechos. Y Herodes estaba enojado cuando lo de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombres. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hermanos, este rey impío, yo soy el rey aquí, quizás yo soy el que mando, a mí me tiene que obedecer. ¿Qué cosa más, pues, hermano, hablaría? Que eso no le agradó a Dios. Dice que el pueblo del Señor clamaba: voz de Dios y no de hombres. Y al instante lo hirió un ángel de Dios y murió agusanado. Nuevo Testamento, tú que eres, dice, no, ese es el Antiguo, lo que muestra por Nuevo Testamento. Murió este rey impío, quiso quitarle la gloria a Dios, quiso que dejara a Dios en vergüenza. Dios lo mató. Vemos Herodes, vemos Ananías y Zafira, vemos cómo quedó Zacarías mudo, vemos cómo ese rey, ese mago Elimás, quedó ciego al instante. ¿Quién se puede rebelar contra Dios, hermano? Por eso, escucha la palabra de Dios. Dios va a restaurar su iglesia. Dios tiene que restaurar su iglesia sí o sí, porque la palabra de Dios no puede cambiar. Él dijo y puso, Dios dice en su palabra primeramente, que ha puesto el Señor, no ha puesto pastores. 1 Corintios, pues cerramos. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. ¿Dónde está acá el evangelista y el pastor? Luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen nada de nuevo. ¿Dónde están los otros ministerios? Los tres ministerios, hermanos, más importantes delante de la presencia de Dios es el apóstol, profeta y maestro. Y los maestros somos los que centramos a la iglesia. Los maestros somos los que centramos a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores. Somos los que centramos a través de las escrituras. Hay apóstoles que predican, hermano, herejías, hay profetas que hablan herejías, hay falsos maestros también que enseñan herejías, como también hay falsos evangelistas que hablan herejías, como también hay pastores que hablan herejías. Los maestros, los verdaderos maestros, los maestros genuinos, centramos a la iglesia dentro de la palabra de Dios. Los maestros no nos salimos ni a la derecha ni a la izquierda. El apóstol Pedro hablaba de esos falsos maestros, lo que hoy se ve en cantidad. Acá dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro capítulo 2,
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Cuántos, hermanos, falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros enseñando mentiras? Dios todo lo está dejando, hermanos. A su momento todo eso se va a cortar. Vemos en Filipenses que el apóstol Pablo habla duro, hermanos, acerca de esos falsos predicadores. Libro de Filipenses, capítulo 3, mira lo que dice el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Guardaos de los perros, guardaos de los falsos, de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Así los trata Dios en sus falsos predicadores como perros. Y en Apocalipsis, el apóstol y profeta de Dios, Juan, vuelve nuevamente a mencionar los hechos sinvergüenzas. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Ve que está escrito aquí? ¿Cuántos falsos pastores hay aquí con Caín? Falsos apóstoles que no caminan conforme a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, los ministerios tienen que ser preparados. Por eso los maestros somos los encargados de preparar a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Te guste o no te guste, pero esa es la verdad. Te hierva, el diablo zapatee, el diablo brinque, el diablo ruja, zapatee, se revuelque, pero esta es la verdad. Los siervos de Dios tienen que ser preparados, capacitados, para que ejerzan bien su ministerio. Dice la Biblia, para que no tengan, dice, de qué avergonzarse. ¿Cómo es posible, hermano, que un pastor bautice a una persona en fornicación? Pastores. ¿Cómo es posible que un pastor de acuerdo a la palabra de Dios, primero es el matrimonio civil, luego es el matrimonio por la iglesia? ¿Cuántos pastores primero casan por la iglesia? Dicen, luego te casan por lo civil. Bueno, son pastores que no conocen la Biblia. Por eso aquí la palabra de Dios dice bien claro: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es aprobado, o sea, tiene que estar preparado. Y acá en 1 Timoteo capítulo 13 lo vuelve a decir. El apóstol Pablo, claro, por inspiración del Espíritu Santo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Se dan cuenta, hermano? Se eligen pastores por votos, como si nombrara un alcalde, se elige al dedo, y el pobre pastor pues tampoco tiene la culpa. Pero ¿por qué hacer una cosa si no se siente preparado? Bueno, porque estar frente a la iglesia, esto no es un juego, esto no es un chiste, es una cosa, no, de muchísima responsabilidad. Bueno, amados hermanos, esta ha sido la palabra de Dios. En esta noche soy el ministro de Dios, Pastor Gambo Álvarez, desde Huancayo, Perú, para el mundo entero. Hoy hemos hablado, para que haya un avivamiento, tiene que haber muertes.
Bendiciones, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que la paz y el amor de Dios sea con todos ustedes. Bendiciones, shalom, hasta el día sábado.